voy a decirle al software cuáles son las entradas, los inputs. Entonces aquí quiero que ustedes observen qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con este millón de metros. Acá. Yo les he dicho que el software lo que hace, ¿qué cosa es? Rastrea en todo el modelo todas las variables que son fuentes verdaderas de riesgo, porque dependen de supuestos, y lo que va a hacer es reemplazar ese valor por una distribución uniforme, una distribución de probabilidad uniforme, que va a variar ese valor entre un valor mínimo y uno máximo. Menos 10%, más 10%. Una distribución uniforme es una línea recta que simplemente va de valor mínimo a valor máximo. Menos 10% más 10%. Entonces observen, me voy a ir donde dice funciones RIS autovari, acá está, funciones autovari. Y acá hay dos opciones, ¿no? Añadir funciones autovari o quitar funciones autovari. A mí lo que me interesa es añadir funciones autovari. Entonces voy a añadir las funciones autovari. Me dice, ¿está seguro que quiere añadir las funciones de RIS autovari? Le digo, aceptar. Y fíjense qué es lo que va a pasar automáticamente. Esta celda, que era 1.000.000 de metros, ahora se ha convertido en una distribución de probabilidad uniforme que va a variar ese 1.000.000 de metros en más o menos 10%. O sea, cuando haga la sensibilidad, va a meter 10% menos, 10% más, y ver cuál es el impacto que va a tener eso en el free cash flow. Tercer paso, voy a decirle al software qué es lo que tiene que hacer. Me voy a la configuración de análisis. ¿Okay? Configuración de análisis. Fíjense que aquí en configuración de análisis me aparece que es una distribución uniforme, ¿sí lo ven? Acá dice distribution uniform. Podría yo hacer, ¿cierto? Podría yo hacer la sensibilidad con otro tipo, ¿no? Por ejemplo, triangular, normal, cualquier otro tipo de sensibilidad, diferente al uniforme. Pero en el mejor de mi conocimiento no altera los resultados. Es decir, lo que va a resultar como variable crítica va a seguir siendo crítica. No va a cambiar. ¿Okay? Podría inclusive cambiar los rangos de variación, porque ahí por default está más o menos 10%, ¿no? Pero puedo cambiarlo a otro porcentaje, como lo pueden ver ahí. Claro, si ustedes, por ejemplo, ponen más o menos 20%, ¿eso qué significa? Que para que sea una variable crítica, tiene que el impacto ser superior al más o menos 20%. Pero nuevamente, en el mejor de mi conocimiento, eso no va a cambiar el resultado de cuáles son las variables críticas y cuáles no. Y aquí, en esta opción de configuración de análisis, van a ir a donde dice buscar entradas. Y aquí donde dice buscar entradas, van a ponerle una palomita cuando se añaden salidas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo que estoy diciendo al software es conecta las salidas con las entradas. Porque ya te dije cuáles son las salidas, ya te he dicho con las funciones de RIS autovari cuáles son las entradas, quiero que conectes las dos. ¿Okay? Entonces, con eso ya le doy la instrucción de que conecte entradas con salidas. Le doy clic en aceptar y luego voy a configuración de informe. En configuración de informe solamente vamos a trabajar con el diagrama de tornado, lo cual significa que ustedes le van a quitar el clic al gráfico de araña si le aparece. Lo voy a dejar aquí simplemente para que ustedes vean cómo existe el gráfico de araña. ¿Okay? Pero en realidad el tornado es suficiente para nosotros. Vamos a quedar con el gráfico de tornado. Salidas del informe. ¿Qué salidas quiero? Ustedes van a escoger solamente el free cash flow del año 1. Nada más. ¿Por qué solamente van a escoger el free cash flow del año 1? Porque sus modelos son muy sencillos. Los modelos que ustedes van a trabajar son modelos muy simples. Por lo tanto, el free cash flow del año 1 ya les dice cuáles son las críticas que se van a mantener todos los años. No van a cambiar. Sí tendrías que trabajar con todos los free cash flows, todos los ROIs, para saber cómo cambian tus variables críticas, por ejemplo, por etapas. Un proyecto inmobiliario. ¿No? Por ejemplo, tus dos primeros free cash flows corresponden a la primera etapa. Luego tus otros dos free cash flows corresponden a la segunda.
caso no. En este caso, con el free cash flow del año 1 es suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad es un modelo de una etapa. O sea, dos etapas, ¿no? Horizonte explícito y continuidad. ¿Ok? Pero por razones didácticas, voy a agregar los dos primeros free cash flows y los dos primeros ROICs. Ustedes lo pueden ver acá. ¿Ok? Y eso es para mostrarles algo que les quiero mostrar, de que las variables críticas no cambian, se mantienen en el tiempo. ¿Ok? Luego, donde dice entradas para informes. En entradas para informes es importante que ustedes añadan acá 10%. 10% ahí. ¿Por qué, Sam? Porque de esa manera la sensibilidad les va a arrojar a ustedes únicamente cuáles son las variables críticas. Ya no las no críticas, solo las críticas. ¿Ok? Por eso 10%. Entonces, a ver, si hacemos la especificación desde el comienzo, informes, solamente gráfico de tornado, salidas del informe, solamente el free cash flow del año 1, y en entradas para informes 10%. Lo vamos a hacer así primero y después lo voy a hacer de la otra manera para que ustedes vean otros temas que quiero ver. ¿Okay? Luego, vamos a ventana de modelo. Todo esto que les estoy diciendo está en ayuda de memoria, paso por paso. Vamos a ventana de modelo. Y en ventana de modelo, acá pueden ver ustedes que tienen 51 celdas input. ¿No? ¿Y cuántas celdas de salida tienen? 10. ¿Por qué 10? Porque corresponden a los 5 free cash flows y los 5 ROICs. Pero tienen 51 celdas input, que son las que corresponden a las variables input, que son fuentes auténticas de riesgo, porque todas dependen de supuestos. ¿Okay? Aquí, ¿qué vamos a hacer, Sam? Vamos a fijar las celdas que no deben cambiar. ¿Por qué motivo? Porque ya conozco su valor, por política de la empresa o por razones técnicas como coeficientes técnicos, que no deben cambiar. Entonces, me ubico, por ejemplo, en la inversión total, inversión inicial, perdón. Esa inversión inicial, ese monto ya lo conozco. Ya sé que Rocaberti no va a invertir $1 más. ¿Qué hago? La resalto, clic derecho, y acá dice bloquear entrada desde el muestreo. Al hacer eso, fíjense que aparece esta función que dice risk lock acá. ¿Eso qué significa? Que esa variable está bloqueada, no se va a poder sensibilizar. Y hago lo mismo con el resto. Entonces busco todos los que son coeficientes. Acá, por ejemplo, tengo el coeficiente de goma. Clic derecho, fijarla, bloquear entradas del muestreo. Sigo más abajo, coeficiente de amoníaco líquido. Clic derecho, bloquear entradas del muestreo. Aquí están los 5 saldos mínimos de efectivo. Esos 5 saldos mínimos de efectivo los fijo todos, porque por razones de política de la empresa no deben cambiar. Los bloqueo todos, risk lock. Luego voy a coeficiente de petróleo, bloquear entradas del muestreo. Y finalmente voy hasta el coeficiente de bloquear entrada desde el muestreo. Entonces ya bloqueé todas las entradas que no deben variar. Vuelvo a repetir, porque ya conozco las variables, o alternativamente por política de la empresa, o alternativamente por razones técnicas. No deben variar. Una vez que he hecho esto, ¿qué hago acá? Creo que te faltó la reforma. ¿Cuál me faltó, perdón? Ah, sí, pues. Sí. Una vez que hemos hecho esto, ¿qué hacemos? Aceptamos. Y ya está. Ahora ya estamos listos para hacer el análisis what if, ¿no? Que es el análisis de sensibilidad. Y para eso vamos donde dice ejecutar análisis what if. ¿Qué pasaría si? Entonces, le doy un clic al tornado. Me aparece una pantallita que me dice qué es lo que va a hacer el programa. Y acá digo ejecutar. ¿Okay? Run. Y espero, sin presionar a la computadora, a que la computadora me arroje el resultado.
presiono para que no se frisee. Si no, pues se puede frisear la computadora. Sobre todo en las simulaciones, ¿no? Porque las simulaciones pueden tener pues un gran número de interacciones, como vamos a ver las siguientes. Entonces aquí ustedes lo que obtienen, ¿qué cosa es? Tienen el diagrama de tornado del año 1, ¿no? Del free cash flow del año 1. Por el tamaño de las cajas, yo puedo decir que las ventas, ¿no? El precio de venta por metro, el precio por kilogramo de hilo y las ventas en metros son variables críticas. Pero para estar seguro, veo acá abajo. Y acá es donde nos damos cuenta realmente de la potencia que tiene esta herramienta. Recuerden que todas las variables input nosotros las hemos variado en más o menos 10%, todas. ¿Okay? Si yo varío en más o menos 10% el precio de venta por metro, ¿qué va a pasar con el free cash flow del año 1? Va a variar en más o menos 92.89%. Es una variable altamente crítica. ¿Okay? Si yo varío en más o menos 10% el precio por kilogramo de hilo, ¿en cuánto va a cambiar el free cash flow del año 1? 71.9%. Altamente crítico. Si yo varío las ventas en metros en más o menos 10%, ¿en cuánto va a cambiar el free cash flow del año 1? En más o menos 15%. También sigue siendo una variable crítica, ¿no? Acá dice free cash flow del año 1, que es la variable de este. Esto es lo que nosotros en finanzas llamamos hacer hablar a los estados financieros. Los estados financieros están haciendo hablar. Están hablando. Están diciendo cuáles son las variables importantes del modelo. Por lo tanto, esas son las variables críticas que nosotros vamos a considerar. Sobre ellas vamos a hacer el diseño de estrategias. Y ellas son las que vamos nosotros a considerar para poder calcular el riesgo del negocio. No otras, porque esas son las variables críticas. Ahora bien, mostrarles algunas cosas adicionales que son muy interesantes. Por ejemplo, noten, esto es importante, noten que el resultado aparece en un archivo de Excel aparte, ¿okay? Que no está en el modelo, sino es un archivo de Excel adicional. Ustedes lo pueden grabar, ¿no? De hecho, pueden mover esto a la plantilla de desafío financiero final que van a tener, ¿no? Porque forma parte de uno de los softwares que ustedes necesitan para el trabajo final. Pero lo pueden mover, ¿no? Lo pueden mover simultáneamente y va a estar disponible. ¿Okay? Lo que sí es importante es que ustedes hagan este análisis de sensibilidad que estamos haciendo aquí. Es importante que ustedes lo hagan sobre una copia del archivo INPUT. ¿Por qué? Porque no falta aquella persona que quiera grabar eso que está haciendo. Entonces, si ustedes graban lo que están haciendo aquí, ¿qué va a pasar? Que estas funciones, que son funciones top rank, solamente están disponibles cuando ustedes tienen licencia para el programa. Si ustedes no tienen licencia para el programa, si están en una computadora en licencia, y ustedes grabaron y chancaron el modelo con las funciones top rank, lo que van a encontrar ahí es puro error, porque no van a poder visualizar el modelo. No va a haber problema con el open, pero para no contaminar, ¿no? Digamos, el modelo original, trabajen mejor con una copia del modelo original para que no lo contaminen. Sobre todo porque vamos a necesitar el modelo original también, o una copia de este, para el at risk, que es lo que vamos a ver nosotros en la próxima clase. Por lo tanto, es bueno que no lo chanquen. ¿Okay? O también les voy a enseñar cómo borrarlo, ¿no? Cómo borrar esas funciones at risk, top rank, para que puedan utilizar este mismo archivo en Atlas. En un momento más les enseño cómo borrar esas. ¿No? Aunque lo más sabio es, ya que estamos empezando a utilizar esto, estamos aprendiendo cómo usarlos, lo mejor es salir de esto y guardar el archivo en el Atlas. Eso es lo más seguro de hacer. Bien. Entonces, regresando al tema, voy a ir donde dice configuración de análisis y en configuración de informe, y en configuración de informe voy a agregar el diagrama de araña. ¿Okay? Primero el diagrama de araña, para que ustedes vean, y voy a ejecutar el análisis, para que ustedes vean qué es lo que me da de adicional el diagrama de araña al
me da un componente adicional que vale la pena comentar. ¿Okay? Entonces, aquí está el diagrama de araña. ¿Okay? Y lo que me hace básicamente, o la información adicional que me da el diagrama de araña es que efectivamente esta variable, que es el precio de venta por kilogramo de hilo, tiene una pendiente negativa, lo cual es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio por kilogramo de hilo es un costo. Entonces, si es un costo, pues en la medida en que varíe ese costo, ¿qué es lo que va a pasar con el free cash flow? Si aumenta el costo, va a disminuir, ¿no? Y si disminuye el costo, va a aumentar, por eso tiene pendiente negativa. El otro tendría pendiente positiva, el precio de venta, así como las ventas en menos tienen precio de venta. Tiene pendiente positivo, porque claro, se relacionan positivamente con el free cash flow del año 1. Por lo tanto, el diagrama de araña lo que me da a mí es la relación que existe entre cada variable input crítica con el free cash flow. Si es una relación directamente o inversamente proporcional. Eso es lo que me da el diagrama de araña. ¿Okay? Otro de los aspectos también interesantes en configuración de informe, por ejemplo, elimino el gráfico de araña y ahora voy donde dice entradas para los informes. Voy a dejar aquí esto en 1%, ¿sale? Y voy a ir donde dice salidas de informes. En salidas de informes ahora voy a seleccionar los dos primeros free cash flows y los dos primeros ROIs. ¿Y por qué hago esto? Lo hago básicamente para mostrarles a ustedes que las variables críticas no cambian en el tiempo, ¿okay? Que son las mismas. Entonces pongo aceptar y ahora análisis. Entonces corremos el modelo. Nuevamente no presionamos al computador, ¿okay? Lo que corresponda, y esperamos el resultado. Bien. Entonces ahí está el resultado. Entonces, claro, nuevamente, por el tamaño de los rectángulos, yo puedo pensar que esas tres primeras variables que ya hemos identificado son las críticas, pero quiero estar seguro, ¿no? Entonces voy a ampliar los resultados aquí. Y voy a sombrear los tres primeros. Observen cuál es el resultado que nosotros hemos obtenido, ¿no? Algo muy interesante es que siempre son las mismas variables críticas, ¿no? Con los mismos porcentajes. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con mano de obra directa, ¿no? Con mano de obra directa. Que simplemente si es que yo varío más o menos 10% la mano de obra directa, ¿qué es lo que va a pasar en el free cash flow del año 1? Que va a cambiar en más o menos 1.76%. Por lo tanto, no es una variable crítica, es una variable que vamos a tratar en condiciones de certeza. ¿Sí? Eso es para mostrarles a ustedes empíricamente de que hay muchas otras variables que no son críticas, ¿no? ¿No pueden ver? Muchas variables que no son críticas, que son variables inputs, y me está mostrando ahí las 9 inputs, ¿no? 10 inputs, ponme las 10 inputs, ¿no? Pero me está mostrando las 9. Hasta la última, que sería el precio por galón de alcohol, ¿no? Que no es crítica. No, esto ya son variables críticas, tal cual. Son las variables en las cuales te tienes que fijar para poder hacer el análisis de riesgo. Que son las que están sombreadas. Las otras las sacamos en certeza. Sí, claro. El programa lo que analiza es variable A contra el free cash flow. Manteniendo las demás constantes. Claro, de forma independiente. E independiente. Bueno, lo podrías correr en el seleccionador 10%. Eventualmente podrías hacerlo. Puedes hacerlo en Crystal Ball inclusive, o puedes hacerlo en algún otro simulador. El problema es que no son muchas y están espaciadas por varios años. O sea, se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que el top rank te resuelve la vida con una pincelada. O sea, Y esto solo para identificar variables críticas. lo que luego Lo que luego van a simular. Y cuando ustedes simulen, ¿qué van a hacer?
Entonces ahora vamos a entender cómo caracterizamos las variables críticas. ¿Cómo las vamos a caracterizar? Bien, habiendo dicho esto, vamos directamente en el tema de la caracterización que está acá. ¿Ok? ¿Qué significa caracterizar variables críticas? Caracterizar variables críticas significa asignarles una distribución de probabilidad a cada una de ellas. ¿Okay? Y claro, la asignación de las distribuciones de probabilidad para cada una de ellas, pues directamente hablando, depende de la información que yo tenga y tengo que utilizar toda la información que tenga a la mano. Tanto, si tengo información histórica la uso, ¿no? Si tengo información de expertos la uso. Y si no tengo información, pues vamos a ver qué podemos hacer. Pero digamos que hay un método exploratorio, ¿no? Pero si no tengo información, que dicho sea de paso es un método que aconsejo hacerlo siempre, ¿sí? Así tengamos información. Pero hay que utilizar toda la información que nosotros tenemos disponible para poder caracterizar las variables críticas. ¿Okay? Esas variables críticas son las variables input que pertenecen al modelo financiero y que han sido identificadas como críticas por el top management. ¿Okay? El primer método de caracterización que vamos a repasar es el método histórico. ¿Okay? El método histórico es un método que significa que, oye, yo tengo data histórica, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una serie de tiempo del precio por metro de seda. ¿Cuántas observaciones debo tener, Sam, como mínimo? 30 observaciones. ¿Okay? Yo como mínimo debo tener 30 observaciones en términos históricos para poder aplicar pues, la ley de números grandes, la ley del límite central, y poder aplicar pues, un Rule-of-Thumb test, que es un test de bondad de exclusión. ¿Okay? Por lo menos son 30 observaciones, ¿okay? Para que los test estadísticos alcancen su valor asintótico y efectivamente nos puedan decir si la distribución es estadísticamente diferente o no de la distribución conocida. Sí. Si los cash flows anuales, Sí. digamos, tienen las operaciones que se quieren son 30, pero mensuales, suficientes. Sí, claro, si son 30 observaciones mensuales o inclusive pueden ser observaciones, sí, yo sugeriría mensuales, ¿no? Con una frecuencia mensual, porque estás caracterizando la distribución de probabilidad del precio por metro de seda, ¿cierto? No la estás proyectando, estás caracterizando el comportamiento de esa variable, ¿no? Entonces tú lo que puedes decir en términos muy sencillos es lo siguiente: si es que el precio por metro de seda tiene, ¿cierto?, un comportamiento normal, de forma de distribución normal, mensual, entonces, en cada uno de los meses, entonces tendrá un comportamiento de distribución normal a lo largo de todo el año. ¿Y eso por qué? Eso se puede demostrar matemáticamente, ¿eh? Eso se llama convolución. Lo que hacemos es sumamos todas las distribuciones mensuales de cada uno de los 12 meses y se las cruzamos. Y esa sumatoria de todas esas distribuciones normales de los 12 meses, ¿okay? La sumatoria se llama convolución. Tiene que ser naturalmente una distribución normal. Convolución por probabilidad. ¿Okay? Entonces, aquí el punto importante que quiero llamar su atención, ¿okay?, es que esto nos sirve a nosotros para qué? Nos sirve a nosotros para que podamos asignar una distribución de probabilidad a esta variable. ¿Okay? Entonces yo tengo esta data histórica y voy a risk. ¿Okay? Tengo otros esteroides, ¿no? En la risk tengo otros esteroides. Y eso sí está en el blanco. Y dicho sea de paso, en el AdRisk, ¿okay?, tienen otra serie de esteroides que pueden utilizar. Y esto que vamos a hacer ahora no lo necesitan hacer, porque yo siempre les voy a dar en los ejercicios y obviamente en el trabajo final les voy a dar a ustedes cuál es la distribución de probabilidad de cada una de crítica que ustedes van a obtener. Pero en la práctica es así como ustedes lo obtienen, ¿no? Entonces lo que hacen es sombrean toda la data y van al botoncito que dice ajuste. ¿Okay? Entonces ustedes van al botón que dice ajuste y aquí en ajuste van a poner la primera opción que dice ajustar.
que se ha definido toda la, desea editar la definición. No, acá que yo tenía una definición anterior. Y aquí es importante que seleccionen la primera opción que dice datos muestrales continuos. ¿Okay? Datos muestrales continuos, que es la primera definición. ¿Okay? Y acá donde dice distribuciones, que están acá, son las distribuciones. Nosotros siempre vamos a ajustar la data a tres distribuciones importantes, que son uniforme, triangular y normal. ¿Okay? No vamos a utilizar otras distribuciones distintas. ¿Okay? Por la sencilla razón de que otras distribuciones distintas tendremos que tener pues, una justificación de los parámetros que vamos a utilizar para eso. ¿Okay? Entonces, para hacerlo más simple, vamos a eliminar todas aquellas distribuciones que no sean, vuelvo a repetir, normal, triangular y uniforme. ¿Okay? Y esas tres distribuciones, normal, triangular y uniforme, son distribuciones continuas. ¿Okay? Al ser distribuciones continuas, por ejemplo, acá estoy dejando normal. ¿Okay? Son las que corresponden a ese tipo de análisis. Entonces acá estoy dejando normal, triangular y uniforme. Una vez que tengo esto, ¿qué hago? Pongo aceptar. Y fíjense qué es lo que va a pasar. Me va a generar un gráfico, que es este de aquí. ¿Okay? Donde me va a mostrar cuál es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta a los datos. La distribución de probabilidad que mejor se ajusta a los datos es la uniforme, porque tiene un índice Akaique que es el menor posible. ¿Okay? Cuanto menor sea el índice de Akaique, se ajusta mejor la data input, que en este caso sería el azul, a la distribución teórica que está dada por la recta de color. ¿Okay? Si hubiera un ajuste perfecto, todas esas barras que ustedes observan ahí de las azules estarían por debajo, no, de lo rojo. Aquí está, por ejemplo, la distribución input tal cual, y aquí está la distribución uniforme, ¿no? Y si se mueven hacia la derecha van a aparecer los estadísticos de la comparación, ¿no? A nivel de percentiles con las demás distribuciones, ¿no? Ustedes pueden ver acá, y acá lo estamos haciendo con la distribución uniforme, podemos eliminar esa y quedarnos con la triangular, y podemos eliminar esa y quedarnos con la normal. Y ver que efectivamente pues la primera distribución es la distribución que tiene el mejor comportamiento. Entonces nosotros ya sabemos que esta variable se va a distribuir de acuerdo a una distribución uniforme. Los parámetros es mínimo y máximo. Esa selección de cuáles son los valores de los parámetros mínimo y máximo lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Porque eso ya es una cuestión de simulación. Para poder calibrar ese parámetro se calibra con simulaciones. ¿Okay? Ese es el primer método. Supongamos que nosotros no tenemos información histórica. ¿Okay? Pero la situación más sencilla es tenemos información histórica, hacemos pruebas de datos. Supongamos que no tenemos información histórica, pero tenemos a tres expertos que podemos consultar, ¿okay? Que tienen experiencia en la industria y que de alguna manera nos pueden ayudar, ¿okay? A extraer esa información. ¿Qué hacemos? Utilizamos un método heurístico. Ese método heurístico se llama la rueda de probabilidades. Ustedes observan aquí. Entonces, la rueda de probabilidades es un método del análisis de decisiones, un método heurístico. Entonces, de paso, el análisis de decisiones ya ha cumplido aproximadamente 70 años, ¿no?, de existencia, un poquito más de 70 años, casi 80 años, porque empezó en el año 1940, ¿no?, con la Segunda Guerra Mundial. Con el análisis de decisiones se fundó específicamente para poder resolver problemas submarinos. ¿Okay? Y a partir de esa fecha, pues, se ha ido desarrollando el análisis de decisiones, que utiliza los famosísimos árboles de decisión, que ustedes seguramente van a ver en algún curso, los árboles de decisión, cuando vean derivados. Aquí, pero digamos en derivados financieros seguramente van a ver árboles de decisiones para poder valorar, por ejemplo, opciones call, put, ¿no? Todas esas herramientas que ustedes están viendo, esos árboles de decisiones que ustedes ven, etcétera, son análisis de decisiones que vienen de la teoría de decisiones. ¿Okay?
Y esta es otra herramienta, ¿ok? Que es la rueda de probabilidades. Entonces, la rueda de probabilidades, en realidad, ustedes la cara que ve el experto es esta cara de aquí, que está dividida en dos colores, ¿no? El primer color es el color rojo, que va hasta acá, originalmente hasta las 5 de la tarde, ¿ok? Y el otro color es el azul. La parte que el experto no ve es la parte que está acá atrás. Y esa parte que está acá atrás está dividida en probabilidades acumuladas, que va desde 0 hasta 1. Probabilidades acumuladas. Entonces empezamos a hacerle una serie de preguntas a cada experto. Le decimos, oye, mira, ¿qué es más probable? Que cuando yo gire la ruleta, ¿no? O gire la rueda, el puntero termine en la zona roja, o que el precio por metro de seda sea 4.36 dólares. Entonces supongamos que el experto dice, no, es más probable que el puntero termine en la zona roja. ¿Qué hacemos? Reducimos la zona roja hasta las 3 de la tarde. Y le volvemos a hacer la pregunta. ¿Qué es más probable? ¿Que cuando yo gire la ruleta, el puntero termine en la zona roja? ¿O que el precio por kilogramo de hilo, perdón, el precio por metro de seda sea 4.36 dólares? Supongamos que a ese nivel el experto me dice, me resulta indiferente. ¿Okay? Entonces yo sé que para las 3 de la tarde, en la parte de atrás, la probabilidad de que el precio por metro de seda sea 4.36 dólares va a ser 0.75. ¿Sí? Porque es el punto donde a él le resulta indiferente. Entonces, a este nivel, a él le resulta indiferente, lo cual significa que implícitamente en su cerebro la probabilidad acumulada, que corresponde a 4.36 dólares por metro de seda, es la que ustedes ven en la parte anterior, en el reverso de la rueda, que es 0.75. ¿Okay? Esta metodología, ¿qué evita? Esta metodología evita los sesgos cognitivos y motivacionales que el experto puede tener. Ejemplo, Kerlin ha trabajado pues 30 años en el sector textil. ¿Okay? Entonces yo agarro y le digo, oye, ¿cuál es el precio por metro de seda? Entonces él agarra y dice 4.3 dólares. ¿Por qué? Porque yo lo sé. 4.3. Oye, pero ¿no crees que puede ser 4.35? No, 4.3. ¿Se lo ven? Ya no lo voy a mover. 4.3. Eso se llama anclaje. Ancho. Eso es un sesgo mental. No, es un sesgo mental. Sí. Y no lo digo yo, eso lo dice Kahneman y Reverso. Son los premios Nobel de Behavioral Finance. Eso es más ancho. ¿Okay? Entonces, el punto importante que les estoy diciendo yo a ustedes es de que nosotros necesitamos un proceso heurístico para poder extraer toda la información que Kerlin tiene, sin que él se dé cuenta. Vamos a decirlo de esa manera. ¿Okay? Y es por eso que le planteamos un juego heurístico donde, bueno, como decimos nosotros muy en peruano, ¿no? Lo mareamos para que nos dé la información. Ese es el punto. Entonces, claro, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues técnicamente lo que podemos hacer es esto. Podemos ir obteniendo, ¿no? Digamos, 10 observaciones del primer experto, 10 observaciones del segundo experto, 10 observaciones del tercer experto, y tener toda la caracterización de la distribución con su correspondiente probabilidad acumulada a partir de la red de probabilidades. Ojo, aquí no hay absolutamente nada histórico, es puro experto. 3 expertos que hemos convocado, del cual hemos aplicado la red de probabilidades y hemos extraído la información. Información histórica cero. No tenemos nada de información histórica. ¿Okay? Entonces, exacto. Muy bien. Nosotros damos un rango de precios porque, claro, si nosotros estamos en el mejor escenario, decimos, mire, el precio puede ir de 4.25 a 4.50. En el escenario intermedio, el precio puede ir de 4 a 4.25. Y en el peor escenario puede ir de 3.50 a 4. Entonces, en esos rangos que estamos definiendo, preguntamos a los 3 expertos.
por escenario. Por escenario, pues. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es, vamos a ajuste, ¿ok? Y aquí en el ajuste vamos a seleccionar esta opción que dice probabilidad, puntos acumulados XP. Porque en esos puntos acumulados XP vamos a tener la observación del precio y la probabilidad acumulada. ¿Ok? Puntos acumulados XP. Buscamos las distribuciones, nuevamente aproximamos a las tres distribuciones que nosotros ya hemos mencionado. ¿Ok? Que son las distribuciones normal, triangular y uniforme. Ajá. Y una vez que hacemos eso, aceptamos y automáticamente me va a aparecer el resultado de que es la distribución triangular la que mejor se ajusta a los datos, en este caso. La distribución triangular está totalmente definida con un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. ¿Ok? Si el ajuste que nosotros observamos acá fuese perfecto, ¿qué deberíamos ver? Un traslape perfecto entre la curva azul y la curva roja. Eso es lo que deberíamos ver. Eso sería un ajuste perfecto de la distribución de la curva. Pero es un ajuste bastante razonable, ¿no? Y acá utilizamos un indicador que se llama el error cuadrático medio. ¿Okay? En inglés se llama error RMS. Es el error cuadrático medio. Nuevamente lo mismo. En la medida en que el error cuadrático medio sea el menor posible, se tiene el mejor ajuste. ¿No? O sea, tiene la misma lógica que debe de acá. ¿No? La misma lógica. Y existe finalmente una última situación, ¿okay? Que es la situación del método customizado. Yo siempre recomiendo utilizar un método explorador. Siempre recomiendo utilizar el método customizado porque es una manera de poder explorar el modelo. Poder explorar el modelo en diferentes escenarios. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros asignemos alternativamente una de tres distribuciones de probabilidad a nuestras diferentes variables críticas. ¿Okay? Que puede ser una distribución normal, triangular, uniforme, sabiendo que todo dependerá del nivel de información que nosotros tengamos sobre esa variable. Si nuestro nivel de información es nulo, o sea, solamente tengo un rango de valores, lo que estaba diciendo ya Carlos un rato, ¿no? El mejor escenario de precio de venta por metro de seda de 4.25 a 4.50. Pero no tengo idea cuál es el valor más probable entre 4.25 y 4.50. ¿Okay? Puedo asignar una distribución mejor. Si yo tuviese una idea de cuál es el valor más probable, podría utilizar una distribución triangular. Y si yo tuviera además una idea de cuál puede ser la volatilidad en términos de desviación estándar, podría llegar a la distribución normal. ¿Okay? Pero siempre es en función del nivel de información que yo tengo. Siempre aconsejo, vuelvo a repetir, utilizar el método exploratorio como primer método, antes de entrarle a la data histórica o antes de entrarle al aprendizaje. ¿Okay? ¿Por qué? Porque les permite a ustedes explorar los límites de riesgo de su negocio. Como nosotros vamos a ver en la siguiente clase, cuando ustedes caracterizan las distribuciones de probabilidad, las variables críticas de las distribuciones de probabilidad y después hacen la simulación, van a encontrar el riesgo del negocio en cada escenario. Si ustedes alternan las distribuciones y encuentran riesgos del negocio muy parecidos dentro del mismo escenario, que caen entre sí con una diferencia de más o menos 5%, pongamos el error que quieren cometer. Eso quiere decir que su modelo es bastante robusto. ¿Por qué? Porque simplemente no importa cuál sea la distribución de su variable crítica. Al final ustedes están teniendo valores muy cercanos en la simulación, por ejemplo, en las simulaciones, por ejemplo, en el mejor escenario. Y lo mismo en las simulaciones de